Saludo a todos mis queridos oyentes y amigos, a todos los hermanos católicos que están celebrando hoy Sábado Santo, la espera gozosa de la resurrección del Señor Jesús. Hoy principalmente se está expectante, toda la humanidad está expectante, la creación entera también, de la celebración de la vigilia pascual. Celebra la iglesia esta noche unos rituales muy especiales que comienzan con la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual, la bendición del agua bautismal. En muchas iglesias tradicionalmente se celebran los bautismos este Sábado Santo en la noche como el signo del renacer, el día propio de los bautismos, especialmente los catecúmenos que han vivido un proceso de preparación, las personas adultas que ingresan a la comunidad celebrando el bautismo. Pero también se tendrán momentos muy especiales dentro de la Eucaristía, como la liturgia de la palabra, donde se van a leer varios textos desde el Antiguo Testamento, haciendo un recorrido con este acontecimiento salvífico, cómo Dios ha acompañado a la humanidad entera y al pueblo de Israel en primer lugar, y luego culminando con las lecturas de la resurrección del Señor Jesús. Pues bien, esto también se verá acompañado con el canto del pregón pascual, que es tan solemne, tan hermoso, tan profundo. Hoy la vigilia es colorida, tiene mucho ánimo, mucha alegría, hay muchos cantos, todo el mundo está feliz, está gozoso, porque mañana domingo, el primer día de la semana, como dicen los textos del Nuevo Testamento, es el día de la resurrección. ¿Por qué primer día de la semana? Porque el sábado pues es el Shabbat, y según la tradición bíblica concuerda la muerte de Jesús con la preparación de la Pascua, que fue el viernes, ¿cierto? El día de ayer. Entonces Jesús muere en la víspera de la Pascua, que fue ayer en la tarde. Se celebraba la cena del Cordero Pascual, recordando el paso del Éxodo, la liberación. Luego la comunidad inicia la Pascua, pero se interrumpe con el Shabbat, que es el día sábado en nuestro calendario semanal. Y el primer día de la semana pues es el domingo, que en este caso recibe el nombre Dies Domini, el día del Señor, que para nosotros será el primer día de la semana, hablando también a nivel litúrgico. Pues bien, yo quisiera hacer solamente una reflexión hoy con un tema que me parece muy interesante, porque la liturgia esta noche va a ser muy rica en los textos, entonces va a haber muchos elementos de reflexión. No voy a tomar los textos de hoy, sino solamente el Evangelio de Lucas, pero quisiera hablar antes del tema del tercer día. Yo creo que todos tenemos alguna inquietud, alguna curiosidad de ver cómo desde el Antiguo Testamento se prefigura este tema del tercer día, el día en que Jesús resucita. Diremos, bueno, ¿cuáles 3 días si apenas fue ayer que murió en la tarde, hoy domingo ya hoy sábado y mañana ya domingo ya resucita? Pues siguiendo el calendario podríamos ver que es el primer día de la semana, especialmente concordando con el domingo o el primer día, como había acabado de decirles. Bien, pues siguiendo un texto muy bonito que se titula Evangelio y Tradición Rabínica, encontré el tema del tercer día según las Escrituras. ¿Por qué? Porque los evangelios lo que nos ayudan a reflexionar y a comprender es que con la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús se está cumpliendo la promesa de Dios. Esas promesas, ¿dónde estaban? En el Antiguo Testamento. Entonces por eso es conforme a las Escrituras. Hay una promesa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay cumplimiento. Jesús cumple las promesas de Dios. Ese es el tema de la revelación, que está en la Escritura, que está en la historia, que está en la tradición, que está en la vida de cada ser humano. Dios se revela al hombre. Bien, para ello necesitamos entrar primero con la riqueza de textos que hay. Al menos enunciamos 6 o 7 textos que nos hablan del tercer día y que tienen un significado particular. Pero para la tradición interpretativa judía, que se conoce como el Midrash, hay unas lecturas muy interesantes. En este caso menciono el Midrash Rabá, de un rabino que comienza así, hablando sobre el libro del Génesis, por eso es Midrash Rabá, y que habla de unas indicaciones que se le dieron a Abraham. Ustedes pueden buscar en Génesis capítulo 22, versículo 4, donde comienza este Midrash. Entonces, la explicación que nos da el autor, resumiendo todos los textos que hablan del tercer día, es la siguiente. Dice así: el tercer día, Él nos traerá la vida,
dentro de 2 días, y al tercer día Él nos revelará y nosotros viviremos en su presencia. Este texto se refiere principalmente, que voy a tomar solamente 3 de esta lista, el de Oseas capítulo 6, versículo 2, y lo leo de la Biblia de Jerusalén. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Este es el primer texto, que es el que da el sentido completo al tema de la resurrección. Pero también lo tenemos en Génesis 42, versículo 18, donde dice que al tercer día de las tribus José les dijo: en el tercer día sucederá algo. ¿Ven? Entonces es importante que siempre hay una expectación, una expectativa del tercer día. El segundo texto fundamental que quiero que reflexionemos es el de Éxodo, capítulo 19, y ya en varios versículos lo encontramos. Versículo 1 dice: al cumplirse el tercer mes de la salida de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Tercer mes. Y versículo 11 dice: estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y los versículos 15 y 16 dicen: después dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a su esposa. El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Vean cómo es de fuerte y de impactante este texto que nos dice: en el tercer día se manifestó Dios. ¿Qué recordamos en el tercer día? La Torá. Es el regalo principal que Dios da al pueblo de Israel, no solo en su tradición bíblica, sino en su tradición creyente. Dios se revela por medio de la Torá en el Sinaí, y eso lo recordamos al tercer día. Luego viene otro capítulo, el de Josué, capítulo 2, versículo 16, donde los mandan a esconderse. Acordémonos de Rahab, que les ayudó en el caso de la conquista de Jericó. Escóndanse 3 días en el monte y luego pueden ya salir tranquilamente. Y hay un texto que todos nosotros lo sabemos y es fundamental para hablar del tercer día. Jonás capítulo 2, versículo 1. Estuvo tragado por un pez, algunos lo leen como una ballena, y 3 días estuvo allí hasta que el pez lo vomitó, y ahí sí Jonás se fue a predicar a Nínive. Un siguiente texto está Esdras capítulo 8, versículo 15, que nos habla de el pueblo que acampa 3 días, también como señal de expectativa y de protección. Y por último, el texto de Esther capítulo 5, versículo 1. Dice que Esther estuvo viviendo en duelo, por así decirlo, pero luego de 3 días de ayuno, de preparación, se vistió como reina, se puso hermosa para conquistar de nuevo el corazón de su rey y así ganar el favor del pueblo de Israel, y que así fueran libres y que no fueran ejecutados como se había pensado, comenzando por Mardoqueo. Pues bien, vean cómo es de importante dentro de la tradición del Antiguo Testamento ese tema de los 3 días. Los 3 días entonces se resumirían en 3 momentos. Primero, son promesa a los padres. ¿Los padres quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, y las madres, Ruth, Sara, Raquel, también ellas figuran ahí como las grandes madres. Esther también es una de las madres del judaísmo. En segundo lugar, el tercer día es para simbolizar el don de la Torá. Dios da su palabra, su ley al pueblo de Israel. Y en tercer lugar, el tercer día es señal de resurrección y de vida, como lo promete el profeta Oseas. Entonces, esos 3 elementos los vamos a retomar para reflexionar la resurrección del Señor Jesús. No solo como cumplimiento, sino también como el culmen de la revelación de Dios a toda la humanidad. Dice en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículos 1 al 12, el primer día de la semana, muy de mañana. Ese primer día de la semana es el domingo. Por eso la vigilia pascual es la preparación, la noche que rompe, digamos, esa oscuridad en la cual está inmersa la humanidad, en el pecado, en el dolor,
en el sufrimiento, en la insatisfacción, en la pérdida de sentido, en la búsqueda de algo mejor, esa noche se rompe para comenzar el nuevo día. Y el nuevo día es el tercer día. Luego es la vida nueva, que es Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, como lo dijo Jesús mismo a Marta en la resurrección de Lázaro. No sabían qué pensar porque la piedra estaba movida y aparecen dos hombres. Son los testigos. Como vemos en el Antiguo Testamento, se necesita que haya testigos para verificar que un hecho es cierto. Ellos son los testigos de la resurrección de Jesús. Son las mujeres las que están ahí siempre presentes y los motivos pienso que son suficientes. La mujer tiene un papel fundamental dentro de la revelación, dentro de la salvación. Dios nos salva también por manos de mujer, como lo podríamos decir ya desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, María, su prima Isabel, María Magdalena, las mujeres que acompañaban a Jesús y también las mujeres que tenían o acompañaban, dirigían comunidades en época de Pablo en toda la región de Asia Menor y Grecia. Entonces recordaron ellas todo lo que Jesús les había dicho en Galilea, cuando les decía que era necesario morir, según estaba escrito en la Escritura. Por eso el Midrash retoma tres elementos importantes: la Torá, los profetas y los escritos. Esos de tomar textos de esas tres partes de la Biblia hebrea sirven para argumentar suficientemente, dar validez a la resurrección, en el caso nuestro de Cristo y en el caso bíblico, porque realmente las escrituras se refieren a Jesús que resucita al tercer día. Ellas recordaron sus palabras, entonces Jesús mismo da valor a sus palabras a partir de la tradición bíblica del Antiguo Testamento. Las que referían estas cosas a las apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Qué hermoso entonces que esta vigilia pascual que estamos a punto de celebrar nos llene de gozo, nos llene de esperanza, nos ayude a comprender el sentido de las Escrituras, en la cual se dice que al tercer día tendremos vida, pero nuestra vida nos proviene de Jesucristo, que resucita glorioso. Feliz vigilia pascual y mañana feliz celebración de la resurrección del Señor Jesús. Cristo vive, aleluya.